Supercrack Estrella presenta, viviendo en el patio trasero de Satanás, la bestia de dos cabezas que aparece en la ceremonia de apertura de los Juegos de la Commonwealth Británica. Cada cabeza representa un mundo es invisible, es el mundo de los demonios, esa es la cabeza dorada, y ese mundo la élite satánica lo llama antimundo. Es el mundo gemelo al nuestro formado de antimateria. Luego podemos ver la otra cabeza, que es una tierra plana, porque lo que tiene en la cabeza es un plano, y no podemos hacer otra interpretación de que esa cabeza de la bestia es una tierra plana, ese es nuestro mundo de materia, donde estamos encerrados en la Matrix. En el plano o tierra plana podemos ver a la iglesia que controla las leyes y la tiranía de la tierra plana, entre el antimundo y el mundo, entre la materia y la antimateria, viviendo entre esos dos mundos, están estos demonios que aparecen abajo tirando con hilos y manejando el mundo de la tierra plana como si fuera una marioneta, ellos están en comunión con el mundo que aparece en el plano de la cabeza de la bestia, la iglesia. Dentro del plano de la cabeza de la bestia hay un arco con un gigante que es un portal dimensional en la Antártida, representa el famoso muro que separa los dos mundos antimundo y mundo. En Supercrack Estrella nos mostramos neutrales en el tema de la tierra plana, no me posiciono, pero no dejo de estudiar todo. En el modelo terraplanista todo es más pequeño, reducido y gira en torno a nosotros, apuntó Landucci, los seguidores de esta teoría se inclinan por la tradición que mantenían pueblos tan antiguos y distantes como mayas, navajos y egipcios de que el mundo es un disco plano rodeado por hielo, cubierto por una cúpula donde el sol y la luna giran sobre nuestras cabezas, y más allá está el firmamento con las estrellas, según describió el autodidacta. Pero de un siglo a esta parte surgió una visión distinta, que según Landucci no fue inocentemente instalada, nosotros somos la única generación a la que convencieron, sin ningún tipo de comprobación, de que la Tierra gira alrededor del Sol. El debate científico se calmó un poco cuando la NASA mostró la única fotografía oficial de la supuesta esfera terrestre que está sacada con el Apolo 17 en 1972, las demás fotos son composiciones digitales, la única oficial es esa sola que se ve que es una pintura, agregó. Antes de ese acontecimiento, los debates eran sobre papel y lápiz, las mentes más brillantes tuvieron que crear una teoría, que es la de la relatividad, dado que nadie puede demostrar que la Tierra gira alrededor del Sol y sobre su propio eje, señaló Landucci, pero las fórmulas de Albert Einstein, Isaac Newton o Georges Lemaitre, el primero en hablar del Big Bang, no son una prueba concluyente para los terraplanistas. Los miembros del movimiento se sirven de la tecnología actual para hacer sus propios experimentos, como la suelta de globos estratosféricos equipados con una cámara demuestran que a 40 kilómetros de altura la Tierra se ve plana cuando trigonómicamente eso ya no debería suceder, explicó Landucci, porque debería haber un arco bastante notorio. En la Antártida habría una entrada al antimundo. Puerta interdimensional, puerta del antimundo, en forma de agujero de gusano, correspondiente a la primera de las 12 burbujas bránicas concéntricas que llevan en su vientre a la Tierra, la huella en espiral en el plasma líquido viscoso semejante a clara de huevo. Los 12 universos concéntricos, en diferentes niveles dimensionales, que contienen en su vientre al universo del plano físico conocido en el cual nos encontramos. Cada uno de los planetas de dicho primer universo está conformado por una burbuja bránica de materia oscura cristalizada, cuyo material es piedra jaspe. Concéntrico, AAPG. Geometría se aplica a la figura geométrica que tiene el mismo centro que otros círculos concéntricos. Según los datos aportados por el libro de Urantia, en realidad todo el simbolismo del círculo con significado divino vino desde los tiempos de Abraham, precisamente en los años de la aparición de Melquisedec. Fue el que revela, según, a gran escala las propiedades de la divinidad. Se comportaba como una trinidad y para hacer más accesible la información realizó un dibujo de 3 concéntricos. Como lo indica en la Biblia, este personaje al ser sacerdote, llevaba sus correspondientes símbolos en la zona de su pecho como parte de su vestimenta. Una gema por cada tribu de la nación de Israel. Se presume por solo la lógica que Melquisedec estuvo vestido con estos símbolos por ser sacerdote, pero en la Biblia no hay datos al respecto. Por lo tanto, si uno busca fuera de los textos bíblicos o dentro de ellos no vamos a encontrar ninguna vinculación directa por ahora de que Melquisedec fuera el dador de la simbología de los 3 círculos concéntricos. Solo tenemos pistas mediante el libro de Urantia o Caballo de Troya, únicos libros que proporcionan vinculaciones de este personaje con el símbolo de los círculos, ya que en la historia oficial no hay, aún, vinculación directa y puede que nunca la habrá del todo.
Incluso el mismo libro de Urantía indica lo siguiente. Vestía en forma muy semejante a la de los sacerdotes canaanitas, excepto que en su pecho llevaba un emblema de 3 círculos concéntricos, el símbolo sataniano de la Trinidad del Paraíso. En el curso de su ministerio, esta insignia de 3 círculos concéntricos se llegó a considerar tan sagrada que sus seguidores nunca se atrevieron a utilizarla, y fue olvidada muy pronto con el paso de unas pocas generaciones. El libro de Urantía, al tener las características de un libro revelado, según, da la información de que esos símbolos tienen su origen en el trabajo que hizo Melquisedec en la tierra. Podemos encontrar algunos indicios de pinturas rupestres que no se puede relacionar a ciencia cierta con este personaje, pero hay más probabilidad que, por la historia que encierra el significado del círculo para las tribus de antaño, si se refería con altas probabilidades a alguna clase de deidad o divinidad en la que creían, es por esto que se da la sospecha que en realidad toda la información que proporcionó Melquisedec en su momento ha quedado residuos en diversas culturas, quedando plasmada en aquellas pinturas rupestres de culturas que llegaron a escuchar a los discípulos de su orden, la orden secreta de los Melquisedec, los misioneros que llevaron sus enseñanzas a tribus más lejanas llegando incluso a la India. ¿Qué enseñaba Melquisedec? ¿Qué significa los 3 círculos concéntricos? El libro de Urantía nos afirma lo siguiente. El símbolo de los 3 círculos concéntricos, que Melquisedec adoptó como insignia de su auto-otorgamiento, fue interpretado por una mayoría de la gente como símbolo de los 3 reinos de los hombres, los ángeles y Dios. Se les permitió que perseveraran en esa creencia. Muy pocos de sus seguidores supieron jamás que esos 3 círculos eran el emblema de la infinidad, la eternidad y la universalidad de la Trinidad del Paraíso de mantenimiento y dirección divinos. Aún Abraham prefirió considerar que este símbolo represente a los 3 altísimos de Edentía, un lugar del gran universo, según este libro, puesto que se le había instruido que los 3 altísimos funcionaban como uno. Melquisedec hasta cierto punto enseñó el concepto de la Trinidad, simbolizado en su insignia, lo que generalmente relacionaba con los 3 gobernantes Volondalek de la constelación de Norlatiadet, otro lugar en el gran universo de Dios, según el mismo libro. Dog 93. Al transcurrir del tiempo y gracias a los misioneros de Melquisedec que fueron a llevar sus enseñanzas a otros lugares de Europa y Medio Oriente, fue que la perspectiva de ver a la divinidad en 3 aspectos, una trinidad, fue agarrado más fuerza. Los maestros de Salem redujeron grandemente el número de dioses de la Mesopotamia, limitando en cierto momento las deidades principales a 7. Bel, Shamash, Nadu, Anu, Ea, Marduk y Sin, en la cumbre de sus nuevas enseñanzas, exaltaron a 3 de estos dioses por encima de todos los demás, la tríada de Babilonia. Bel, Ea y Anu, los dioses de la tierra, el mar y el cielo. Otras tríadas se originaron en diferentes localidades, reminiscentes todos de las enseñanzas de la Trinidad transmitidas por los anditas y los sumerios y basadas en las creencias de los salemitas en la insignia de los 3 círculos de Melquisedec. Dog 95. Y sí, ya en la Biblia nos habla que Melquisedec formó una orden, una clase de escuela sagrada donde impartía sus enseñanzas bajo rituales menos rígidos como el ofrecimiento del pan y del vino en sustitución de los ritos sangrientos. Aquel príncipe explicó a los hombres cómo era Dios y, para eso, dibujó 3 círculos concéntricos, cada círculo representa un atributo de Elión, Dios Altísimo, el centro es el presente para siempre, el príncipe lo llamó amor. El instinto volvió a golpear en mi corazón. De ahí brota todo lo demás, ese centro flota en la eternidad y en la infinitud de Elión, ese centro es la Io, la letra que inaugura el sagrado nombre y la creación toda. Del amor nace lo visible y lo invisible, lo infinito y lo eterno. Los 3 círculos, en suma, son la bandera de Dios, bendito sea su nombre. El centro, lo que proporciona sentido a todo lo demás, es el amor, si no fuera así, no serían 3 y no sería Dios, por eso el príncipe lo llamó también Abba Papá. Aquella palabra era la favorita de Jesús de Nazaret. Fue el término más repetido a lo largo de su vida. A partir de Esdras, cuando realizaron la recopilación de la historia judía, fue que modificaron la sagrada tradición. Esdras, el sacerdote que, al parecer, inició la labor de recopilación que, posteriormente, daría lugar a lo que hoy conocemos como Pentateuco. Esdras, judío de Babilonia, retornó a Jerusalén hacia abril del año 428 a.C. Después los escribas, alteraron los términos y casi borraron al príncipe Melquisedec, y hablaron en cambio de un Mesías del que tanto hablan, el libertador político, el que devolverá la hegemonía y la gloria a Israel, que todo parece indicar que fue una elaboración literaria y oral gracias a las profecías.
El hombre de los 3 círculos preparó la senda del Galileo, anunciando a un Dios altísimo, el Elión, que, sobre todo, era Abba Papá. De él bebieron todos los demás. Abraham, Moisés, etc. Todo sale de él y todo regresa a él, los círculos son su juego favorito. Arrancamos en el camino sin saber que retornaremos al punto inicial. Los misioneros. Luego llegaron aquellos hombres, los misioneros de Salem, eran blancos. Vestían largas túnicas, también blancas, con un singular distintivo en el pecho. 3 círculos bordados en azul. El emblema que lucía el hombre de las palabras luminosas. Malquisedec. Según eran misioneros, llegaron hasta la lejana China, procedían del sur, primero se establecieron en Seefuch, y desde allí fueron alcanzando la totalidad de las tierras, eran emisarios de un príncipe llamado Rey de Justicia Malquisedec o Melquisedec, y también Príncipe de la Paz. Y los enviados del príncipe hablaron al corazón de los hombres, era la primera vez que alguien los miraba a los ojos. Y les enseñaron a dibujar a Dios, el Círculo, desde la visión del taoísmo, es el Dao, el camino. Aquí está todo. Este círculo es el amor, la vía. De ahí nace lo creado y ahí regresa. El hombre, aunque no lo sabe, procede del amor el círculo central y, haga lo que haga, a él retorna. No hay caminos rectos, solo circulares. Y aquellos misioneros ayudaron a los hombres a comprender la esencia de la vida. Vivían para la inmortalidad, y el temor solo fue un mal recuerdo, el miedo desapareció de los corazones y los seres humanos hicieron el gran hallazgo. Dios, el gran Dao, era, en realidad, un padre al que se le podía hablar directamente, sin intermediarios, ni sacerdotes, ni hechiceros. Y el taoísmo se convirtió en una religión personal, de íntima relación con un Dios amigo, que solo entrega. Ese era el único destino. Retornar al primer círculo, y los hombres de Melquisedec hablaron también del alma inmortal y del espíritu que llega desde el círculo central, y que pilotará cada vida. Les revelaron que todo hombre es inmortal y que el paraíso, justamente, tiene forma de círculo o de disco. Entonces lo representaron con jade, con un orificio en el centro. Y supieron que el número 9 era clave en todo lo relacionado con lo divino, fueron tiempos memorables, en los que el ser humano comprobó que la bondad genera bondad y que la práctica de la generosidad y de la misericordia es recomendable, incluso, desde un punto de vista estrictamente económico, era la salvación, simplemente por la fe en el Dao. Pero, como sucede casi siempre, la doctrina del auténtico precursor del Hijo del Hombre fue alterada y, con el paso de los años, el taoísmo se convirtió en una confusa madeja de supersticiones, medias verdades y recuerdos borrosos. La aparición de filósofos tan preclaros como Lao Tzu y Zhuangzi devolvió, momentáneamente, la frescura a los corazones, y el hombre recordó que morir es, únicamente, regresar a casa. Pero la esperanza duró poco. La condición humana es así. Las pésimas interpretaciones, los errores y las voluntades torcidas modificaron la esencia de lo revelado por la gente de Salem, y de la realidad de la inmortalidad del alma, predicada por los hombres de los 3 círculos, el taoísmo se precipitó en una desesperada, e inútil, búsqueda de la inmortalidad del cuerpo, la gran obsesión de los millones de seres humanos que compartían las ideas. También el mensaje de Jesús de Nazaret fue vital para estas gentes. Yo diría que especialmente vital, como tendré oportunidad de relatar, y de la realidad de un único Dios, el taoísmo pasó a una enloquecida dinámica de dioses interiores y exteriores. Más de 36.000 en el cuerpo humano, dioses que esclavizaban, a los que convenía tener contentos, y que eran visualizados con las más peregrinas técnicas de relajación corporal, concentración mental, éxtasis y toda suerte de drogas y alucinógenos. Primero decían eran visibles los dioses menores, después, tras mucho tiempo de práctica y sacrificio, el Daosi conseguía ver la gran tríada, los dioses que habitan en el cerebro. Era la señal que auguraba la inmortalidad, y la confianza en el buen Dios, en el Padre, fue sustituida por las buenas y malas acciones, minuciosamente codificadas, con los correspondientes premios y castigos. Eran los dioses interiores los que subían al cielo e informaban de esos actos. El alma es inmortal por naturaleza, es uno de los regalos de Dios. ¿Para qué necesitamos el cuerpo después de la muerte? Los saduceos, por ejemplo, eran partícipes de estas informaciones donde tenían un origen remoto. Procedían del propio Sadoc y este, a su vez, lo recibió de otros iniciados de la orden de los Melquisedec. Fue ese príncipe quien enseñó que el alma es inmortal y que llega al ser humano al mismo tiempo que el espíritu, una fracción del mismísimo Dios. Los misioneros recorrieron el mundo con el gran mensaje de esperanza. El alma del ser humano es inmortal por regalo de Dios, la vida solo es una experiencia mínima, ni siquiera un suspiro.
También se habla de la supuesta libertad humana. Los saduceos creían en ella, mis interlocutores, en cambio, aceptaban que todo está escrito. Y afirmaron algo sorprendente: el hombre y la mujer, cuando nacen, saben a lo que vienen. Lo es, sin más. Así fue revelado por el príncipe de la paz, sencillamente, al nacer, el tikkun, la misión de cada ser humano, queda borrado, después de la muerte comprenderemos. Pero esto último sería una teoría, la ley del contrato que no es tema de este video. Hebreos 7, 1, 4. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, y también rey de Salem, esto es, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad, pues, cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Pero la Biblia no aporta más información al respecto de un personaje tan importante como este. Considerad, pues, cuán grande era este. Curiosamente hay un manga japonés que ya nos habla de estos los universos concéntricos. Tal y como ocurre en la historia original, en la serie Dragon Ball God and Demon existen 12 universos en los cuales habitan millones de seres mortales, sin embargo hay 2 o más principales que, si se podría decir así, gobiernan el universo. Veamos más a fondo esto. Un portal es una entrada, una puerta de acceso a otro lugar. Es ese lugar donde la energía, la materia, las personas y los espíritus pueden transferirse de un lado a otro. Puede ser una grieta en la pared o un simple armario. Estos son puntos con una alta actividad espiritual y energética, y está presente en el mundo físico. Son muchas las personas que sufren en su día a día la presencia de fantasmas, espíritus, o sombras oscuras, sin ni siquiera ser conscientes de que están viviendo en el epicentro de uno de estos portales. Descubre si estás viviendo en un portal dimensional. Podría decirse que la estructura de anillos concéntricos, que datan de hace 4600 años hallados en Sevilla, se ha convertido en uno de esos enigmas. Hay sobradas razones para considerarlo así, puesto que se desconocen muchos detalles acerca de la procedencia de esos materiales, herramientas y modo de vivir de los habitantes del lugar, que representa la estructura de anillos concéntricos. Arqueólogos pertenecientes a Tubinga, una prestigiosa universidad alemana, fueron responsables de este interesante descubrimiento realizado hace pocos años muy cerca de Sevilla. Todo indica que estos anillos son de la época conocida como la cultura del vaso campaniforme entre los años 2600-2000 a.C. De acuerdo con los objetos que se localizaron en el lugar y por la forma como está conformado el complejo, el sitio era utilizado para celebrar ciertos tipos de rituales. Uno de los aspectos más interesante y por supuesto importante, del descubrimiento tiene que ver con su ubicación. Se trata del primero de su clase situado en la parte sur de Europa, porque todos los conocidos anteriormente se encontraron hacia la zona más al norte del continente. Aunque en España, ya se había conocido en el siglo pasado de otro yacimiento similar y muy significativo para la arqueología y el mundo. Yacimiento Valencina de la Concepción. Este lugar es muy parecido a la estructura de anillos concéntricos, solo que el yacimiento Valencina de la Concepción pertenece al período de la Edad del Cobre. De hecho, se sabe que llegó a ser uno de los centros más importantes de aquel tiempo. Hay suficientes pruebas que corroboran esta afirmación. En fin, amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba.